Isla Mocolí, 9:26 de la noche. Un partido de fútbol amateur en una cancha privada. Hombres vestidos de policías irrumpen con fusiles. 10 sicarios. 2 minutos de ejecución. 3 cadáveres. Uno de ellos es Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino, exmilitar convertido en narcotraficante, cabecilla de los Lagartos, objetivo de alto valor. Pero su muerte no cierra un ciclo, lo abre. Porque detrás del narco caído emergen rostros femeninos, viajes de lujo, empresas fantasma y una pregunta incómoda. ¿Quiénes son las muñecas de la mafia ecuatoriana? La noche del 7 de enero de 2026, San Borondón dejó de ser un refugio inmune. Isla Mocolí, urbanización blindada por 2 garitas de seguridad, zona residencial donde el metro cuadrado supera los $2,000, donde casas y departamentos cuestan más de $1 millón, fue penetrada por un comando armado que llegó en 4 vehículos. Los atacantes vistieron uniformes tácticos que simulaban equipos policiales. Golpearon guardias, derribaron plumas, ingresaron a la cancha del Mocolí Golf Club. Allí, Stalin Rolando Olivero Vargas jugaba fútbol con amigos. Vestía camiseta del Barcelona Sporting Club. No era residente del sector, había sido invitado. Los sicarios identificaron a sus objetivos con precisión quirúrgica. No hubo disparos indiscriminados. No hubo víctimas colaterales. Marino intentó huir hacia los parqueaderos. Lo persiguieron. Lo ejecutaron con más de 10 impactos en cabeza y espalda. Después regresaron a la cancha. Identificaron a Jefferson Javier Sanlón Olivero, primo de Marino, y a Richard Josué Mina Vergara, su guardaespaldas. Y también los abatieron. En la escena quedaron 28 vainas de fusil, calibre 223 y 18 de pistola 9 milímetros. Los vehículos del comando fueron hallados horas después, abandonados en Daule, con prendas policiales y militares en su interior. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó al día siguiente que una de las víctimas era alias Marino, cabecilla de los Lagartos, estructura criminal con dominio en el sur de Guayaquil, vinculada al narcotráfico internacional, sicariato y lavado de activos. Pero la declaración oficial incluyó un dato perturbador. Marino habría estado intentando cambiarse de banda. Habría buscado acercarse a los Lobos, la organización criminal más grande del país. La principal línea de investigación apuntaba a una traición. La información para localizar a Marino en Isla Mocolí habría venido de su propio entorno cercano. Y entonces, en las horas posteriores al asesinato, algo inusual ocurrió. Las redes sociales se inundaron con fotografías de mujeres jóvenes, influencers, rostros conocidos en Instagram y TikTok, viajes a Maldivas, África, Asia, Europa, yachts, restaurantes de lujo, carteras de diseñador, procedimientos estéticos costosos. Una de ellas era Micaela Morales Arcos, prometida de Marino, hija del fallecido exfutbolista y exprefecto del Guayas Carlos Luis Morales. Otra era Gabriela Reynoso, esposa de Andrés Vélez Arcos, hermanastro de Micaela. Nombres, vínculos, empresas. Un entramado que conectaba el crimen organizado con círculos sociales de apariencia legítima. El término muñecas de la mafia explotó en las plataformas digitales. El debate público se desplazó del crimen al estilo de vida de estas mujeres. Pero reducirlas a simples acompañantes sería un error analítico grave. Porque tras la muerte de Marino, salieron a la luz empresas legalmente constituidas, bienes inmuebles y operaciones financieras registradas a nombre de terceros cercanos. El patrón era conocido. Cuando los líderes criminales están bajo vigilancia, trasladan la titularidad de activos a personas sin historial judicial. Mujeres jóvenes con presencia social aparentemente legítima. Y aquí radica el enigma central. ¿Fueron víctimas pasivas de un entorno criminal o piezas activas en arquitecturas de lavado de dinero? La respuesta no es binaria.
y la muerte de Marino la expuso con brutalidad. Stalin Rolando Olivero Vargas nació en 1986 en la provincia del Guayas. Allí no hay registros públicos sobre su infancia, pero su trayectoria posterior permite inferir un origen en entornos costeros, probablemente Guayaquil o Santa Elena. En 2006, a sus 20 años, ingresó a la Armada Nacional del Ecuador. Alcanzó el rango de cabo segundo. Durante 5 años vistió uniforme naval. Parecía encaminado hacia una carrera institucional, pero el 9 de febrero de 2011, todo cambió. Ese día, Olivero Vargas participó en el robo de armamento y municiones en el retén naval de Anconcito, Cantón Salinas, provincia de Santa Elena. Junto a otros 2 marinos, Jorge Velázquez Corral y Félix Torres Espinoza, y un civil, sustrajeron fusiles, alimentadoras, proyectiles, chalecos antibalas. El destino del material, bandas delictivas. Fue procesado penalmente, sentenciado a 6 años de prisión, no dado de baja de la Armada por mala conducta grave en agosto de 2011. Este evento no solo lo expulsó de la institución militar, le otorgó su alias, El Marino. Simbolizaba su pasado naval. Marcaba su transición definitiva al mundo criminal. En prisión, Marino afinó estrategias. Conoció gente involucrada en narcotráfico, extorsión, secuestro. Sin darse cuenta, descendía en espiral hacia la mafia. En 2017, ya en libertad, enfrentó otra detención el 4 de mayo. Según inteligencia policial, comenzó a ejercer control sobre distribución de drogas en zonas del norte de Guayaquil. En 2018, nueva detención el 23 de mayo. Durante estos años se vinculó progresivamente a los Lagartos. Los Lagartos surgieron de una alianza informal entre sicarios y pandillas callejeras en las cárceles de Guayaquil. El nombre proviene del término lagartos, ya que en las cárceles hacía referencia a sicarios, mercenarios del asesinato. Inicialmente formados para frenar la expansión de los choneros, su principal rival, los Lagartos se originan de pandillas lideradas por William Poveda Salazar, alias El Cubano, y Giovanni Mantilla, alias Gorras. A finales de la primera década de 2000, las cárceles ecuatorianas se convirtieron en campos de batalla. Los cubanos y los choneros se disputaban a sangre y fuego el control de los pabellones penitenciarios. El sistema carcelario colapsaba bajo el peso de la violencia. Las masacres se sucedían con regularidad alarmante. Los métodos eran brutales: decapitaciones, incineraciones, desmembramiento. La muerte de un recluso no era suficiente. Había que enviar un mensaje. Había que sembrar terror. Ambos cabecillas de los Lagartos murieron violentamente. El cubano fue baleado, decapitado e incinerado en la cárcel regional de Guayaquil en junio de 2019. Su muerte dispersó temporalmente a los cubanos, que mutaron hacia los Lagartos. Gorras falleció de COVID-19 en una cárcel de Sucumbíos en junio de 2020. Pero a diferencia de otras organizaciones que se desintegraban tras la pérdida de líderes, los Lagartos demostraron una notable capacidad de reagrupamiento. Esta resiliencia los convertiría en uno de los actores criminales más peligrosos del país. Tras estas muertes, Carlos Cristian Mantilla Ceballos, alias Choclo, tomó el liderazgo. Choclo, tercero de 4 hermanos, solo él seguía vivo. Desde 2011 estaba detenido en la penitenciaría del Litoral, donde su hermano Ricardo fue asesinado en 2019. Los Lagartos se consolidaron como una de las organizaciones criminales más notorias del país. Controlan economías criminales locales y territorios estratégicos para el narcotráfico transnacional. Su dominio se centra en el sur de Guayaquil, especialmente en Guasmo Sur, barrio empobrecido que colinda con el río Guayas y ofrece acceso a uno de los principales puertos de la ciudad. El Guasmo es un laberinto de calles estrechas, casas de bloques sin terminar
negocios precarios, pobreza estructural, oportunidades escasas, territorio fértil para el reclutamiento criminal. Desde allí, los lagartos navegan por esteros para contaminar con droga los buques de carga que salen hacia Europa y Estados Unidos. La geografía se convierte en ventaja táctica. Los manglares ofrecen rutas invisibles. Los esteros permiten movimientos nocturnos sin controles. El puerto de Guayaquil, uno de los más importantes del Pacífico sudamericano, es la puerta de salida de toneladas de cocaína que cruzan el océano escondidas en contenedores de banano, camarón, flores. Los lagartos también expandieron su red de extorsión hacia sectores comerciales. Dueños de negocios no solo cerraban locales, sino que salían del Guasmo con sus familias. Esta suerte de desplazamiento forzado tiene un responsable principal: los lagartos. El nivel de acoso es tal y la suma de las extorsiones tan elevada que familias enteras abandonan sus hogares. En diciembre de 2023, un ataque armado destinado a los lagartos terminó con el asesinato por error de 4 niños de una misma familia en el Guasmo Sur. Los autores pertenecían a Mafia 18. El objetivo del ataque era una casa adyacente, donde agentes hallaron 40 cordones de mecha lenta para explosivos, material de los lagartos. Marino, pues en su primera década de actividad criminal, acumuló antecedentes por robo, sicariato, narcotráfico y lavado de activos. Pero su estrategia fue distinta a la de otros cabecillas. Operó desde las sombras, mantuvo perfil bajo, intentó alejarse de los radares policiales y, sobre todo, de sus enemigos. Esta estrategia lo mantuvo como un cabecilla invisible durante años, hasta que su ambición económica lo empujó a crear un imperio empresarial que terminaría exponiendo su doble vida. Para 2021, Olivero Vargas ya había amasado una fortuna considerable impulsada por el narcotráfico internacional. Los lagartos prestaban servicios logísticos, de acopio de droga y seguridad a traficantes como los del cartel Jalisco Nueva Generación de México, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del continente. El modelo operativo era claro. Los lagartos no exportaban droga propia necesariamente, sino que ofrecían infraestructura criminal a carteles mexicanos que necesitaban sacar cocaína desde Ecuador. El pago llegaba en dinero, armas, heroína o productos para venta local. También tenían la opción de invertir en envíos de cocaína, convirtiéndose en socios del negocio transnacional. Marino entendió que el dinero criminal necesitaba lavarse. Miles de dólares en efectivo generaban sospechas. Los movimientos bancarios sin respaldo empresarial llamaban la atención de autoridades tributarias y financieras. Y para eso, necesitaba empresas legalmente constituidas que justificaran ingresos, gastos, transferencias. El lavado de dinero en Ecuador, como en otros países de la región, opera en 3 fases clásicas: colocación del dinero en el sistema financiero, ocultamiento mediante múltiples transacciones complejas e integración aparentemente legítima en la economía. En 2021, constituyó Enermar Sociedad Anónima, dedicada a la exportación e importación de especies bioacuáticas. Marino figuraba como gerente general, propietario y accionista único. La empresa le permitía justificar movimientos financieros. En noviembre de 2022, adquirió el 50% de las acciones de Big Pro Max Compañía Limitada, empresa de seguridad privada que brindaba servicios de vigilancia, investigación y guardianía. Big Pro Max estaba habilitada como contratista del Estado desde 2017. El 30 de noviembre de 2022, obtuvo permiso de porte de armas, registrando 76 armas legales importadas del exterior. Jean Olivero Vargas también figuraba como presidente en otras empresas de seguridad. Seguridad y Confianza Delta Security y Unit CEPRIF, Unidad de Seguridad Privada. Estas compañías le permitieron infiltrarse en el sector público y privado, legalizar armas para actividades criminales, blanquear activos del narcotráfico.
La infiltración del crimen organizado en empresas de seguridad privada es particularmente peligrosa. Permite a narcotraficantes operar con apariencia de legalidad. Otorga acceso a permisos de porte de armas que de otro modo serían imposibles de obtener para personas con antecedentes penales. Facilita la contratación de personal que puede usarse tanto para actividades legítimas como para operaciones criminales. Crea fachadas empresariales que justifican movimientos de dinero, compra de vehículos blindados, una adquisición de equipos de comunicación encriptada. En diciembre de 2023, la infiltración se hizo evidente. Su empresa Big Pro Max obtuvo un contrato público con Hidroplayas EP, empresa de agua potable del Cantón Playas, provincia del Guayas. El contrato fue por $90,665. Un cabecilla del crimen organizado daba seguridad a instituciones del Estado. El hecho no solo revela fallas en los filtros de control en la contratación pública, expone cómo las estructuras criminales han penetrado los mecanismos de verificación. Como una persona con historial delictivo, procesada y sentenciada por robo de armamento militar, expulsada de la Armada por mala conducta, con múltiples detenciones por sicariato y narcotráfico, puede terminar como proveedor oficial del gobierno provincial. En 2024, Choque Marino constituyó Olimar Sabores Marinos Sociedad Anónima en Durán, con capital de $800. Empresa dedicada a exportación de camarón, con él como accionista único y gerente propietario. En 2025, creó House Olives S.A., dedicada a venta al por mayor de relojes, joyas, bisutería y artículos domésticos, con capital de $20,000, domiciliada en el centro de Guayaquil. En esta empresa compartía acciones con su hermana Rudy Alexandra Olivero Vargas. Pero el imperio narcocriminal de Marino no solo se sostenía en empresas, también en alianzas internacionales. Los lagartos habían establecido vínculos con el cartel Jalisco Nueva Generación. Y Marino entendió que para operar con mayor libertad, necesitaba salir del país. Su destino fue Dubái, Emiratos Árabes Unidos, su escondite común para narcotraficantes, donde se les proporciona refugio y lavado de activos. Desde allí, en compañía de su prometida Micaela Morales, manejaba sus actividades criminales. Se convirtió en un líder fantasma. En Dubái, también vivían otros narcotraficantes ecuatorianos. Roberto Carlos Álvarez Vera, alias Gerente, capturado en diciembre de 2025. Dritan Guica, líder de la mafia albanesa en Ecuador, capturado en mayo de 2025. Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder máximo de los Lobos, capturado en España en noviembre de 2025. Y aquí emerge el rol de las llamadas muñecas de la mafia. Micaela Morales Arcos, nacida en 1995, hija del fallecido Carlos Luis Morales, exfutbolista del Barcelona Sporting Club, periodista y exprefecto del Guayas. Carlos Luis fue una figura pública reconocida, exarquero del Barcelona en la década de los 80 y 90, comentarista deportivo en Ecuavisa, político auspiciado por el Partido Social Cristiano, prefecto del Guayas desde mayo de 2019. Pero su mandato se vio empañado por un escándalo de corrupción que lo persiguió hasta su muerte. En junio de 2020, en plena pandemia de COVID-19, fue detenido por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía tras denuncias por tráfico de influencias y peculado en adquisición de insumos médicos, exámenes de COVID-19 y mascarillas con sobreprecios. Se presentaron 17 contratos irregulares durante la emergencia sanitaria. El estrés de la situación llegó al punto en que Morales, quien llevaba un grillete electrónico y fue arrinconado públicamente por el Partido Social Cristiano, acusó en la fiscalía a los dos hijos de su esposa, Sandra Arcos, Juan Xavier y Andrés Vélez. No es una decisión fácil para mí, pero Guayas es primero, declaró. El estrés lo llevó a la paranoia. Pensaba que lo querían envenenar, por lo que no aceptaba alimentos ni bebidas de nadie, salvo que los abrieran frente a él.
El 22 de junio de 2020, Carlos Luis Morales llegó inconsciente a la Clínica Kennedy de San Borondón. Eran las 7:30 de la mañana. 2 horas después, los médicos confirmaban su deceso por infarto fulminante. Tenía 55 años. Su esposa Sandra Arcos y sus hijastros Andrés y Javier Vélez Arcos fueron procesados ese mismo año. Micaela intentó defender públicamente a su familia del escándalo. Incluso compartió una carta póstuma a nombre de su padre, pero en sus redes sociales, Micaela empezó a mostrar un cambio radical: viajes ostentosos, ropa de diseñador, carteras de lujo, yates y restaurantes exclusivos. Intentaba esconder quién financiaba su estilo de vida. No daba a conocer abiertamente su relación con Marino, pero en secreto aceptaba su destino como mujer del narco. Incluso publicó videos bailando con la canción de las muñecas de la mafia. En otra publicación, agradeció a su pareja por haberla llevado a Maldivas, África, Asia y Europa. Su estilo de vida opulento generó especulaciones. La etiquetaron como narco-influencer o muñeca de la mafia, términos que en Ecuador se están volviendo habituales para definir a supuestos influencers con empresas exitosas que usan como fachada, tratando de esconder el verdadero nexo con el dinero sucio del narcotráfico. Este patrón no es exclusivo de Micaela. Investigaciones policiales y periodísticas coinciden en que estas mujeres cumplen funciones activas dentro de las economías criminales, especialmente en lavado de activos, ocultamiento patrimonial y administración de bienes. Su rol no es decorativo, es instrumental. Cuando los líderes criminales están bajo vigilancia o tienen antecedentes penales, trasladan la titularidad de activos a personas sin historial judicial. Las estructuras criminales se apoyan en estereotipos de género para reducir sospechas. Mujeres asociadas al mundo del entretenimiento digital, la moda o el estilo de vida aspiracional operan como fachadas de normalidad, facilitando transacciones, apertura de empresas, compras de bienes raíces o circulación de capitales. Pero Marino no solo lavaba dinero, también eliminaba rivales. En octubre de 2023, Shula ordenó el asesinato de George Samir Maestre Mena, alias Samir, líder de Mafia 18 Tiburones. Samir fue ejecutado en la urbanización Laguna Club, en Guayaquil, cuando un comando de 10 sicarios disfrazados de policías con fusiles ingresaron a su residencia a las 3 de la mañana. Los atacantes se movilizaron en lanchas por el río, se ubicaron en los manglares de la parte trasera de la casa, cortaron la cerca e ingresaron brutalmente. Sorprendieron a Samir solo y dormido en el segundo piso. Lo amarraron. Lo interrogaron sobre rutas, contactos, bodegas y personal de confianza, incluyendo policías, militares, jueces, abogados y fiscales que trabajaban con él. Después lo ejecutaron. Tenía 36 años. En su autopsia, Medicina Legal confirmó que fue torturado y se encontraron 20 impactos de bala en torso y cabeza. Marino, al ordenar el abatimiento de Samir, escaló una guerra sangrienta entre los lagartos y Mafia 18 Tiburones, disputando territorios en el sur de Guayaquil para el control de los puertos. Mafia 18 se había desprendido de los lagartos bajo el liderazgo de Samir, quien fue socio del líder chonero Leandro Norero, alias El Patrón, a quien traicionó para que lo mataran en la cárcel de Cotopaxi. La muerte de Samir dejó un vacío. Su sucesor fue Braulio Vicente Bailón Obando, alias Braulio. En septiembre de 2024, Marino desde Dubái ordenó acabar con Braulio. Conociendo que los lagartos estaban tras su cabeza, Braulio huyó a Perú y se refugió en Tumbes. La Policía Nacional de Perú frustró el operativo de su asesinato. 4 sicarios ecuatorianos fueron capturados tras la pista de Braulio. En videos de la captura, los sicarios admitieron trabajar para Marino. Uno de ellos declaró: "Nosotros vamos a quemar a un man. Se llama Braulio, el líder de Mafia 18.
¿Quién es el cabecilla? Los marinos. Al marino. Braulio regresó a Ecuador, pero el 2 de diciembre de 2024 fue asesinado en Urdesa, Guayaquil, en un departamento que había alquilado mientras preparaba un asado. Los criminales sobornaron con $5,000 a uno de los guardias de seguridad. Los sicarios iban vestidos de militares. Detonaron 25 balas de fusil, calibre 223 y 30 municiones de 9 milímetros. Acabaron con la vida de Braulio a sus 38 años y 2 acompañantes. Los operativos de asesinato, ordenados por Marino, llevaban su firma personal. Sicarios siempre vestidos de policías, militares o marinos. Sí, un karma que pagaría el mismo Marino cuando sus verdugos aplicaran su misma estrategia. El 15 de febrero de 2025, Marino ordenó una masacre en San Borondón, zona residencial exclusiva. Sicarios disfrazados de militares ingresaron a una urbanización privada alrededor de las 6 de la tarde. Amenazaron a los guardias en la garita e ingresaron violentamente a una vivienda alquilada, donde asesinaron a José Luis Cantuña Quilumba, alias Coto, ex suboficial de policía vinculado a Mafia 18, con historial delictivo que incluía condenas por enriquecimiento ilícito en 2016 y detención en la conocida narcofiesta de mayo de 2024. También abatieron a 3 acompañantes vinculados a Mafia 18. La narcofiesta se había celebrado el 10 de mayo de 2024, en un salón de eventos lujoso en la vía a la costa de Guayaquil. Y más de 200 invitados de la élite criminal, buscados por la policía, mezclados con farándula e hijos de políticos corruptos. La Policía Nacional irrumpió a las 3 de la mañana. Encontraron 35 pistolas, 5 fusiles, 200 municiones, radios, equipos de comunicación, carros blindados de alta gama y dinero en efectivo. 20 de los detenidos eran criminales buscados. Pero en la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal Jefferson Caicedo pidió medidas alternativas a la prisión preventiva para 17 de los 20 procesados. La jueza Fabiola Vega Carvajal aceptó. Todos salieron libres. Generó preocupación en la ciudadanía sobre cómo la justicia actúa con líderes de bandas criminales. Cantuña había contratado seguridad privada a una de las empresas de Marino en 2024 para que fueran sus escoltas en esa narcofiesta. Era una conexión peligrosa, y Marino la eliminó. Fuentes de inteligencia ligaron a Marino como autor intelectual de la masacre de febrero de 2025 por disputas territoriales del sur de Guayaquil. Pero en noviembre de 2025 entró en escena un personaje que cambiaría todo. Andrés Vélez Arcos, hermanastro de Micaela Morales. Ambos comparten la misma madre, Sandra Arcos, viuda del fallecido Carlos Luis Morales. Un hecho fatídico ocurrió el 26 de noviembre de 2025, cuando Brian Alejandro Soria Alaba, amigo personal y socio de Andrés Vélez Arcos, de 32 años, supuesto empresario ecuatoriano que administraba diversas compañías y se movilizaba en vehículos blindados, fue acribillado a plena luz del día alrededor de las 10 de la mañana, mientras conducía un Porsche Cayenne de lujo tras salir de un gimnasio en el sector de Entre Ríos, vía San Borondón. Los sicarios utilizaron un vehículo robado y dispararon al menos 20 proyectiles de calibre 9 milímetros contra su auto, alcanzándolo en cabeza y pecho. Aunque era conocido públicamente como empresario, tras su muerte surgieron indagaciones sobre el origen de su patrimonio y posibles nexos con el narcotráfico, incluyendo especulaciones sobre su rol como presunto testaferro por su amistad y relación empresarial con Andrés Vélez Arcos, quien era cuñado de Marino, porque su hermana Micaela era su prometida. Aquí salen a la luz más personajes con fachada de influencers y empresarios exitosos, como las hermanas Gabriela y Cristina Reynoso. Gabriela es esposa de Andrés Vélez Arcos. Cristina es esposa del alcalde de Salinas, Denis Córdoba. Estas relaciones familiares muestran cómo el narcotráfico en Ecuador
se ha enquistado y corrompido a familias de opulencia guayaquileña, generando caos en sectores residenciales, considerados de alta plusvalía y lujo como San Borondón e Isla Mocolí. Departamentos y casas que superan el $1.000.000. Zonas donde los habitantes vivían con la supuesta tranquilidad de estar en una burbuja con seguridad. Pero los tentáculos del narcotráfico habían infiltrado estas zonas de lujo. Todos sabían dónde vivían los narcos, pero nadie se atrevía a denunciarlos por temor a represalias. Y entonces llegó la noche del 7 de enero de 2026. 9:26. Marino, de 40 años, Jefferson Javier Sanlon Olivero, su primo de 33 años, y Richard Josué Mina Vergara, de 29 años, con antecedentes por asesinato, fueron ejecutados en una cancha de fútbol en Isla Mocolí, específicamente en el Mocolí Golf Club. 10 sicarios disfrazados de policías y militares irrumpieron en esta exclusiva urbanización, amedrentando e hiriendo a los guardias de seguridad. Armados con fusiles calibre 223 y pistolas 9 milímetros, ingresaron a la cancha donde Marino y sus acompañantes jugaban fútbol. Les obligaron a tirarse al suelo. Marino, que vestía camiseta del Barcelona, equipo del que fue gloria su fallecido suegro, al ver que venían tras su cabeza, corrió por los graderíos y se dirigió desesperadamente hacia los parqueaderos para intentar escapar. Los sicarios se percataron. Lo persiguieron. Acabaron con su vida en los parqueaderos con más de 10 disparos en cabeza y espalda. Posteriormente, revisaron uno a uno a los demás rehenes que estaban boca abajo en el piso. Identificaron al primo de Marino y a su guardaespaldas. También les propinaron disparos en cabeza y espalda. El operativo duró tan solo 2 minutos. Los sicarios se retiraron rápidamente y huyeron en varios vehículos. Investigadores policiales encontraron estos vehículos abandonados en Daule, con prendas de policías y militares. En la escena del crimen, policías forenses encontraron 28 vainas percutidas de fusil, calibre 223 y 18 vainas, y un cartucho de pistola 9 milímetros. Pero lo más espeluznante, la persona que reservó y organizó este encuentro de fútbol fue Andrés Vélez Arcos, hermanastro de su prometida Micaela. Según inteligencia policial, testigos indicaron que Andrés Vélez Arcos no llegó al partido de fútbol porque, según él, se había quedado dormido. Esto genera interrogantes. ¿Fue responsable del abatimiento de Marino? ¿Proporcionó información de la ubicación de Marino aquella fatídica noche? ¿Qué personaje de alto rango en las bandas organizadas cuida a Andrés Vélez Arcos para que le alertara del atentado? Se confirmó que el motivo principal del abatimiento de Marino fue su traición a su propia banda. Marino había tenido acercamientos, reuniones y contactos con Los Lobos, actualmente la banda más grande del país. Estaba en conversaciones desde noviembre para cambiarse a dicha banda y tomar el liderazgo que dejó vacante Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en España en noviembre de 2025. Los lagartos hicieron justicia por mano propia. Aplicaron un ajuste de cuentas a Marino, su propio líder, por haberlos traicionado. Al día siguiente, el 8 de enero, muy temprano, se confirmó que Andrés Vélez Arcos y su hermana Micaela Morales Arcos salieron del país con destino a Estados Unidos. No fueron aceptados. Actualmente se desconoce su paradero. En horas de la tarde del mismo 8 de enero, se produjo un atentado con disparos en Laminec, empresa de la esposa de Andrés Vélez Arcos, especializada en instalación de láminas de seguridad, blindaje y tapicería para vehículos, ubicada en la ciudadela La Garzota 3 en Guayaquil. Confirmaba que los lagartos iban tras la cabeza de Andrés Vélez Arcos, el traidor que entregó a su cuñado. Días después de la muerte de Marino, se ejecutaron 3 allanamientos en Isla Mocolí. Las casas estaban vacías. Según medios locales, vecinos indicaron que una de las casas
era frecuentada por Brian Soria, quien fue asesinado en noviembre en un porche, y su pareja. Otra de las viviendas era de Marino y su prometida. En redes sociales se publicaron detalles de las mujeres que habrían sido pareja de los mencionados. Se pusieron en la lupa otros nombres de mujeres que presuntamente tendrían nexos con narcotraficantes. El término muñecas de la mafia ya trae una carga profundamente estereotipada. Hablar de muñeca representa a la mujer como un objeto que forma parte de un círculo de poder masculino. La palabra implica expectativas claras, cumplir con determinados estándares estéticos, corporales y de comportamiento. Refuerza la lógica de la mujer como trofeo, pero reducirlas al papel de damas de compañía no solo es impreciso, no resulta funcional a una lectura superficial del crimen organizado. Tras la muerte de Marino, salieron a la luz empresas legalmente constituidas, bienes inmuebles y operaciones financieras registradas a nombre de terceros cercanos, entre ellos familiares y parejas. Wendy Landa, creadora de contenidos señalada como Narco Baby, salió a aclarar los rumores. Negó categóricamente cualquier vínculo con el narcotráfico o con Marino. Rechazó calificativos y aseguró que su estilo de vida proviene de ingresos por publicidad, colaboraciones con marcas y creación de contenido digital. Pero la viralización no exime de responsabilidad legal. Varios de los casos podrían derivar en acciones judiciales por daño moral. El auge del término muñecas de la mafia en Ecuador refleja cómo las redes sociales pueden construir narrativas paralelas a la justicia, con efectos reales en la reputación, seguridad y vida privada de las personas. Sin embargo, pese al ruido mediático, la situación legal de las ciudadanas señaladas se mantiene en un terreno gris, sin procesos por narcotráfico. Al revisar el sistema de consulta de la función judicial, no se encuentran procesos penales abiertos o sentencias que las vinculen directamente con delitos de tráfico de sustancias o asociación ilícita. Falta de confirmación fiscal. Aunque el término muñecas de la mafia ha sido utilizado por autoridades en operativos anteriores para describir el rol de mujeres que actúan como testaferros o en logística de lavado, la Fiscalía General del Estado no ha emitido comunicados oficiales sobre estos casos específicos. La muerte de Marino desencadenó violencia en el sur de Guayaquil. La mañana del domingo 11 de enero, en el Guasmo Central, moradores grabaron a sujetos disparando ráfagas de fusil en plena calle. Un ataque armado en el barrio Cuba dejó un hombre fallecido por impactos de bala y 2 heridos, entre ellos un menor de 15 años. La tarde del sábado 10 de enero en el Guasmo Sur, cerca de la maternidad del Guasmo, sujetos armados usando fusiles y pistolas dispararon contra viviendas y al aire, generando pánico entre vecinos. Según fuentes policiales, la muerte de Marino alteró el frágil equilibrio de poder que los lagartos habían consolidado en sectores del sur de Guayaquil, donde lograron desplazar en gran medida a Mafia 18 tras el asesinato de Samir. Está en juego el control de rutas internacionales del narcotráfico vinculadas al puerto marítimo de Guayaquil. La vida de Stalin Rolando Olivero Vargas encapsula la evolución del crimen organizado en Ecuador. De un marino expulsado por robo de armamento militar a un empresario narcotraficante asesinado por traición. Su trayectoria, marcada por empresas fachada, alianzas letales y una doble vida de lujo, expone las vulnerabilidades de los controles gubernamentales en seguridad y lavado de activos. Su muerte no cierra el ciclo de violencia. Al contrario, alimenta rumores de represalias en élites costeras. Alimenta una cacería en zonas exclusivas del Ecuador, donde supuestamente la seguridad y la paz nunca iban a verse expuestas por los tentáculos de los criminales de las bandas organizadas que están en auge en el país. Y las muñecas de la mafia no son una anécdota ni un fenómeno folclórico. Son parte de una arquitectura criminal que utiliza el género como herramienta, tanto para lavar dinero como para reproducir jerarquías de poder. El foco exclusivo en las mujeres
Cumple una función política y cultural porque personaliza el escándalo y oculta responsabilidades mayores. Mientras se discute la vida privada de influencers o parejas sentimentales, queda en segundo plano la pregunta clave: ¿cómo circula el dinero del narcotráfico en zonas exclusivas? ¿Qué controles fallaron? ¿Qué actores económicos y estatales permiten que estas redes operen con apariencia de normalidad? El narcotráfico trasciende fronteras socioeconómicas. Los niveles económicos no existen. El poder del narcotráfico llega incluso a los grupos económicos más altos de cualquier país. La muerte de Marino expuso esa verdad incómoda. Chewy dejó una advertencia grabada en las vainas percutidas de Isla Mocolí. En Ecuador, nadie está blindado, ni siquiera detrás de 2 garitas de seguridad en una urbanización de $1 millón. Porque cuando el dinero sucio se mezcla con la opulencia legítima, cuando las empresas fantasmas se cruzan con las muñecas de la mafia, cuando los traicioneros organizan partidos de fútbol para sus cuñados, la bala que viene siempre encuentra su objetivo, y el ciclo continúa.